Hola, hola, buenos días, hola, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy en otra, estoy en el día o en la tarde. Muchas gracias por estar aquí. Saluditos a las personas que se van conectando. Les voy contando hasta que hasta que se conecte Sandrita. Ahí está. A ver, Sandrita, ¿te unes? Bueno, les voy contando que hoy tenemos un tema eh, que es muy práctico sobre la pregunta, viviendo en la pregunta. Y esto es una cosa que se me hizo tan raro cuando empecé con Access. Vamos a ver. Sandrita, aquí estás. Vamos a ver si nos conectamos. Eso no puede unirse. Ahí Eso. estamos. Hola, Hola, hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Inés? Muy bien. ¿Y tú? Qué gusto Muy verte. bien, súper bien. Cuéntame, ¿dónde estás ahorita? ¿En Santiago o estás en Buenos Aires? Eh, en Buenos Aires todavía. Ah, bueno, muy bien. Sí, esta Bastante tierra por allá. Ah, me jala por algo. por algo es, hay que hacer preguntas. Eso, hay que recibir también. ¿Cómo estás tú? Un saludo a todas las personas que se están conectando. ¿Qué tenemos hoy en este nuevo capítulo, en esta teleserie de conciencia? Ujú. Hoy tenemos un tema sobre cómo vivir en la pregunta. ¿Qué significa vivir en la pregunta? Y bueno, yo no sé hace cuánto tiempo estás tú en Access, pero para mí esto fue una cosa súper rara, porque no entendía qué querían decir con eso de la pregunta y es confuso porque siempre hemos estado también acostumbrados a las determinaciones a las conclusiones, ¿no? Entonces hacer preguntas era como raro, no entendí. Fue poco a poco que fui dándome cuenta cómo funciona esto de hacer preguntas. Entonces, ¿qué significa vivir en la pregunta? Tú cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue tu experiencia con este tema al principio? Bueno, yo creo que igual que tú, que muchos, que muchas, ¿cierto? O sea, no entiendes nada de qué se trata, ¿no? ¿Qué voy a preguntar, ¿no? Sí me resonaba mucho que las preguntas, ¿no? Me parecían muy divertidas, ¿no? ¿Qué más es posible? Era como, wow, era como, ¿no? Se percibía como expansivo. Eso me llamaba la atención. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Wow, me parecía maravilloso. Eso y todo lo que venía. No lo podía definir muy claramente hasta una vez que ya fui a la clase de barras y empecé como a ampliar un poco más los conocimientos, ¿cierto? Que se traen ahí como para comenzar a reconocer cómo llevarla a la vida diaria. Porque en el fondo es eso, cómo ser la energía de la pregunta, que ese es otro proceso o es otro estado de evolución cuando nosotros empezamos eh, a elegir, ¿cierto? Con conciencia, es cómo tú llegas a hacer eso en verdad. Que eso también fue otra conexión, fue otro acceso a la conciencia que también me ayudó como a moldear un poco más internamente en mí esto de jugar con la pregunta. Y el gran regalo que tuvo para mí hoy día, digamos que miro, porque a veces igual se me prende el piloto automático y entro en la vida, ¿no? Digamos, entro en el automático y en la vida y me pierdo. Entonces, para eso son las herramientas, ¿verdad? Porque estamos funcionando en este plano de distintas formas. Entonces, la pregunta me ayuda mucho a eso, sobre todo, lo más funcional para mí fue esto de que me ayudó mucho a reconocer, ¿cierto? Esa velocidad y la dinámica de cómo me iba yo dando cuenta de mis pensamientos. Y eso me ayudó mucho a la conciencia, a la presencia, al darme cuenta de lo que estaba pasando en ese espacio
mío, que es la mente, ¿cierto? Que no soy yo al 100%, y también me ayudó mucho el proceso de liberación. Entonces fue como un match completo, ¿no? Cuando comencé a reconocer cómo funcionaba esto, o en el fondo, más que reconocer cómo funcionaba, la empecé a usar para ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Porque en el fondo aquí esto no se trata de que nos crean, ¿cierto? Es una invitación, nosotros mostramos las herramientas, cómo las puedes usar en tu vida y tú eliges, ¿cierto? Si estás dispuesto a jugar con ello o no. Ujú. Entonces fue como un efecto dominó en varios temitas que tenía ahí colgando y claro, sumó un montón al proceso de liberación y de reconocimiento y de presencia. Entonces, esta conciencia de la pregunta, esta energía de ser la pregunta es súper poderosa. Creo que es uno de los pilares fundamentales del acceso, ¿no? Sí. Y que se ven en la clase. En la clase de barras, en la clase de facelift, en muchos libros. Te me congelaste, Sandrita. Cuéntame si puedes decirme algo. Nos Ahí colgamos, ¿qué más es posible? Nos colgamos, ahí volvimos, ¿qué más es posible? Más espacio. sí, sí, sí. Sí, eso es exactamente. O sea, una pregunta, ahora vamos a aprender a hacer preguntas, porque primero les voy a explicar un poco y luego vamos a aprender a hacer preguntas porque nos confundimos y queremos hacer preguntas limitadas. Entonces tenemos que hacer preguntas expansivas, preguntas ilimitadas para recibir respuestas ilimitadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Hacer una pregunta no es solamente poner un signo de interrogación al final de una frase. Eso no es hacer una pregunta. Y sabemos también que las preguntas siempre nos van a Estamos. empoderar y las respuestas siempre nos desempoderan, porque el universo es inmenso. Entonces, cuando hacemos una pregunta con un juicio, ¿ya? ¿Ya estás? Se está colgando un poquito, Sandrita. Todo. Ahí estás. Ya. Sí. Te escuchaba todo, Inés. Ah, ok, ok. Sí, Listo. dale Entonces, nomás. ya. Lo que estaba diciendo es que el universo es inmenso y cuando nosotros hacemos preguntas limitadas, preguntas desde nuestras conclusiones y desde nuestro juicio, lo que sucede es que lo que sucede aquí, ahí es que las preguntas tienen ya una conclusión, ya una respuesta esperada de nuestra parte. Entonces ya está en el tope, ¿ok? Cuando tú haces preguntas ilimitadas, es el universo el que te entrega las respuestas ilimitadas, porque es inmenso más allá de lo que creemos que es posible. Entonces, cuando empezamos a vivir en la pregunta, es donde empieza a funcionar la magia, ¿no? Porque empezamos a abrir esa energía, abrir, abrir, abrir y a recibir más, ¿ya? Porque estamos haciendo estas preguntas todo el tiempo. Entonces, mientras más preguntas hacemos, tenemos más oportunidades, nos volvemos más conscientes y no se trata de meterle a la mente, porque la mente es la que quiere decirte, anda por acá, haz esto otro, ¿no? Cuando bajamos barreras, percibimos y hacemos una pregunta, entonces recibimos la respuesta del universo. De alguna forma el cuerpo te avisa eh, qué es. Puede ser una sensación, puede ser esta cosa del péndulo con el cuerpo, pueden ser varias cosas, pero no es fijo, ¿no? En todas las personas es diferente, simplemente son estas cosas que también les llamamos corazonadas, que hemos vivido siempre, pero que no entendíamos cómo era la cosa hasta ahora que tenemos estas herramientas maravillosas de Access. Entonces, el universo es eso, es un lugar infinito y tiene infinitas respuestas. Entonces, aquí la propuesta es hacer preguntas ilimitadas para el universo, para todos, ¿no? Entonces, verás, voy a hacer un ejemplo de una pregunta limitada. ¿Qué es una pregunta limitada? Por ejemplo, ¿cómo llego del punto A al punto B? ¿Ok?
Entonces, ahí, ¿qué pasa? La mente dice, hay esta opción, hay esta otra alternativa, hay esto, entonces quiero dilucidar cómo va a suceder esto. Entonces ya estoy figurando la respuesta. Ahí estoy metiendo la mente. Cuando tratas de figurar, ya te limitas y tú sabes, por eso dicen en Access, la mente es una cosa peligrosa, no, no la uses. Y es porque siempre que queremos percibir, viene la mente y no te deja percibir porque te trae los juicios, las conclusiones, lo que aprendiste, que tiene que ser así o que tiene que ser de tal forma o de tal otra, que son incluso nuestras creencias que están ahí arraigadas. Entonces, cuando sueltas la mente, te permites percibir las respuestas del universo. Uh-huh. ¿Qué te parece? Me encantan las preguntas. ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo puede mejorar todavía más esta conexión con ser la energía de la pregunta? A mí, por ejemplo, lo que me muestra mucho la pregunta es este espacio de... Yo siempre me permito jugar con las preguntas, ¿cierto? Al igual que con los aclaradores, un tiempo, un día, un par de días, ¿cierto? Me gusta mucho esto de llegar a percibir esto que decías tú, ¿no? Como el darme cuenta. Siento que de alguna manera esas respuestas automáticas, ¿cierto? Cuando hacemos una pregunta, si bien es cierto, debemos reconocer cuando vienen muy de la mente, ¿no? Que van a venir de esa programación, ¿no? O porque la mente, yo voy a hacer una pregunta y la mente va a ir a buscar a su espacio conocido, ¿cierto? Esa respuesta automática, porque además estamos entrenados para eso, ¿cierto? Para dar respuesta y ser lo más rápido posible, ¿no? En esta educación científica y humanista, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese espacio? La pregunta me permite a mí jugar para darme ese espacio de que yo pueda reconocer en algún momento, ¿cierto? Esa conciencia, el darme cuenta, es como decir, mira, yo qué sé, eso pasa en el mundo interior de cada uno, ¿cierto? Esos match y conexiones, y eso viene con tu saber, y eso viene con tu percepción. ¿Me entiendes? Porque generalmente cuando estamos buscando preguntas, ¿cierto? Nuestras preguntas aquí hay una pregunta con la que yo juego mucho y que también me ayudó justamente a no irme a la mente. Cuando yo pregunto, cuando requiero elegir algo, por ejemplo, ¿no? Estoy en un proceso de creación, ¿verdad? En mi vida todo el tiempo, ¿cierto? Estamos eligiendo, tenemos opciones. Entonces, desde ese lugar de decir, inclusive, hasta los pensamientos los podemos elegir, ¿verdad? Entonces, llegamos a ese lugar donde, qué es lo que voy a elegir? ¿Lo que va a crear más o lo que yo quiero? ¿Esto va a crear más para mi vida? Ya es una pregunta mucho más abierta de lo que yo pueda definir, ¿cierto? Como lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Esto va a crear más? ¿No? Si tomo esta clase, ¿en verdad va a crear más para mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida en 5 años, ¿verdad? Después de este live, ¿no? Además, la pregunta tiene esa magia, como dijiste tú, es como tocar las puertas del cielo, ¿cierto? Del universo, para abrir un portal de infinitas posibilidades, ¿no? Donde no sabemos lo que se va a mostrar desde el espacio conocido, porque la invitación de la pregunta es justamente para salir desde la mente, ¿verdad? Es por eso que le damos un tiempo, porque el tiempo es como para que uno se reconozca en esa respuesta automática que tiene. Entonces, cuando nosotros elegimos jugar con la pregunta, nosotros estamos accediendo a las infinitas posibilidades, esas que no están en el software de la mente, porque la mente lo va a traer desde ese lugar. Lo va a traer desde el espacio conocido. Entonces, por eso jugamos con la pregunta y podríamos decir de que mientras más preguntas hagamos, ¿cierto? Estamos abriendo, ¿no? Y infinitas portales y posibilidades. ¿Y qué más es posible? Si comparamos eso, si hacemos como un paralelo, podríamos decir de que nuestra mente, ¿cierto? Si genera más de 150.000 pensamientos diarios, imagina esa cantidad de juicios, de conclusiones, de definiciones, de respuestas que crea la mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo pudiéramos
cómo pudiéramos ser la energía de la pregunta y ser el espacio de conciencia de 150.000 preguntas. Quizás hacer una maratón, ¿cierto? Tomando nota de cuántas preguntas logras tener conciencia en el día, podría ser muy interesante. Y una vez hice ese reto con una facilitadora también y fue muy loco porque no llegamos a más de 70, ¿no? Y las íbamos anotando, ¿no? Así como en un desafío. Imagínate, esa es la presencia consciente que tenemos, pero funcionamos en un espectro mucho más amplio y somos todo ese universo de infinitas posibilidades. Ujú. Sí, o sea, es importante hacer las preguntas, sí, sin presionarnos tanto, ¿no? Porque alguien decía en alguna clase, una pregunta al día te salva el día. Una pregunta al día. Porque como tú dices, estamos en el automático y cuando paras y haces una pregunta que es ilimitada, por ejemplo, aquí tengo una, ¿qué tendría que pasar para que tal cosa se muestre? ¿Qué tendría que pasar para que pueda tomar más clases de Access? Por ejemplo, que nos encanta y que siempre decimos, ah, pero mira, y concluimos con no puedo, o sí puedo, o la única manera es hacer un préstamo y ya conclusiones que van cerrando Y te las posibilidades. estresas pensando la solución en vez de Ujú, utilizar la herramienta de la pregunta, porque aquí igual hay algo súper importante. Por ejemplo, la pregunta sirve para crear, ujú. ¿verdad? Es un elemento fundamental del proceso de creación y además cuando estamos haciendo preguntas estamos pidiendo, Sí, ¿verdad? exactamente. Ujú, Entonces, es por eso el poder que tiene la pregunta, ¿no? Inclusive la pregunta se utiliza en muchos talleres de entrenamiento de personas, ¿verdad? De solución de conflictos, ¿no? Yo no empiezo a sacar conclusiones, empiezo a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Cómo podría mejorar? ¿Qué acción podríamos tomar? ¿Verdad? En muchos procesos de planeación estratégica, la pregunta va ujú, y se utiliza como un recurso súper poderoso en empresa. Entonces, si le agregamos, ¿cierto?, toda esta otra parte del acceso a la conciencia, nos puede mostrar mucho más, ¿verdad? Porque no todo pasa a través del intelecto. ujú. Y realmente este es como otro idioma, ¿no? Esto Ujú. rompe o limpia todas estas energías que puedan estar ahí pesadas por el juicio, la conclusión. O sea, la pregunta es justamente lo contrario de una conclusión o de un juicio, ¿ya? Y recuerda que cuando donde hay juicio no hay conciencia. O sea, no pueden estar las todo ahí. Entonces, si queremos conciencia, hagamos preguntas. Hagamos preguntas. Para lo que tú quieres hay que hacer preguntas. ¿Quieres una vida más grandiosa? Haz preguntas. ¿Quieres tener una linda relación de pareja? Haz preguntas. ¿Quieres tener más amigos? Haz preguntas. O sea, siempre esta es una gran alternativa. ¿Sí? Y bueno, ¿te acuerdas que conversamos algo en el live pasado de la semana pasada? De las preguntas súper básicas, ¿no? Que era que hablamos cuando hay una situación y tú dices, ok, ¿qué es esto? Y empezar por ahí, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo cambiarlo? Si es así, ¿cómo lo cambio? Y vas preguntando. Y entonces yo les digo que todo es posible. Cambiar algo es muy posible en algo para ti. No, yo no puedo cambiar el mundo de alguien más. Yo no puedo cambiar nada en alguien más, ninguna realidad en alguien más. Esa persona tiene que elegirlo. Lo que podemos presentarle es la elección, pero cada persona puede cambiar. Entonces, si cada persona puede cambiar, yo puedo cambiar lo que corresponda a mi vida, puedo cambiar lo que sea. Entonces hay que empezar por ahí. Y, ok, ¿qué es esto? Porque nos ponemos a ver eh, a concluir. Entonces, más bien, con esto es una manera de liberar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo cambiarlo? Si puedo cambiarlo, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Y empieza a surgir esta energía. ¿Sí? Entonces, esas son como las preguntas
básicas que nos van a proveer más facilidad en cualquier cosa, ¿sí? Entonces, yo me hice una lista de preguntas Me para... encantan las preguntas, a ver. Ok, Ah, entonces, y bueno, y tampoco es complicarse, ¿verdad? O sea, si no sé qué preguntar, justamente puedo hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué podría preguntar que vaya a transformar mi vida? O que vaya a transformar esta situación. O cómo puede mejorar esto, ¿no? Siempre. La pregunta sí, siempre es una invitación a eso. Y recordar de que el uso de las herramientas, lo que crea en nosotras, ¿verdad? Es esto de reconocer el poder que tenemos para transformar todo lo que está en nuestro universo, si lo elegimos, ¿verdad? Y la pregunta mueve energía. Como tú decías, es acceso a la conciencia, ¿no? Cuando estamos pensando, no estamos siendo, y mientras más conciencia nosotros elijamos a través de los ejercicios, ¿cierto? De estas herramientas que estamos compartiendo, más conexión vamos a tener justamente con esos estados del ser, de lo que en verdad somos, ¿no? Y que nos muestran regalos infinitos. Justamente hoy día, disculpa que, pero esto tiene que ver con eso también, de cómo también nos ayuda en esa relación y conexión con nosotros mismos. Hoy día hemos estado trabajando en algunas sesiones y venía mucho este tema de la autoestima, ¿ya? Entonces es muy interesante cómo a través de todas estas herramientas, ¿cierto? Nosotros vamos llegando, ¿cierto? A reconocer todo eso que funciona para nosotros, eso que es verdad para nosotros. Y en la medida que vamos, ¿cierto? Entrenándonos en este percibir, en este saber que está en nosotros, ¿verdad? Y la pregunta también ahí nos ayuda mucho para que nosotros dejemos de pensar desde ese espacio automático, desde esa, ya hablamos también la vez pasada de esta cantidad de pensamientos que quizás no nos pertenecen, ¿verdad? Entonces, para ir limpiando, como decías tú, hay preguntas para todo. La pregunta siempre crea, siempre abre infinitas posibilidades porque me saca de la conclusión, de la definición, y cuando yo ya lo hago sólido, se actualiza así. ¿Verdad? ujú, te empodera. Te empodera, exacto. Entonces, para estos temas de autoconocimiento también nos ayudan mucho las preguntas, las herramientas en general para ir definiendo, más que definiendo, reconociendo, ¿cierto? Lo que funciona para nosotros, ¿no? Todo lo que sabemos, qué sé yo, no sé, de marketing, lo que yo requiera saber, qué sé yo de cocinar, qué sé yo de manejar, ¿no? ¿Dónde está toda esa sabiduría? Nos limitamos cuando funcionamos desde la mente. Pero si reconocemos, ¿cierto? Que, que estamos más allá, que somos seres infinitos más allá de cualquier limitación, la elección de la pregunta también se hace más fácil. Y ese conjunto de preguntas que acaba de decir Inés es un bloque súper poderoso de preguntas que puede transformar patrones de programación. Entonces, tenemos que hacerlo, usarla y ver qué es lo que se muestra. Ujú, sí, esas 4 preguntas son mágicas y al principio puede parecer un poco forzado, ¿no? Porque Claro. es como que te haces la pregunta y yo me acuerdo que algunas compañeras tomando alguna clase decían, ah, ya no sé, es que qué más es posible, qué más es posible, ¿por qué tengo que responder, qué preguntar, qué más es posible? Porque lo hace como desde cualquier parte, ¿no? Pero cuando te sueltas y dices, ok, en tal situación, ¿qué es realmente posible aquí? Exacto. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo ser contribución? ¿Qué lecciones tengo aquí? O sea, podemos seguir haciendo todo estas preguntas muy ilimitadas, muy amplias. ¿Qué contribución puedo hacer y recibir aquí? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede esto mostrarse de una manera aún más grandiosa de lo que puedo imaginar? Amo. ¿Mm? Me encanta eso. Sí, sí. Entonces, Además, también otra energía importante que tiene la pregunta es que siempre es la invitación a más, ¿no?
¿Cuánto tenemos de esa programación de la resignación a la que nos lleva a la conclusión, como diciendo ya esto es, y lo bancamos como una realidad, ¿no? Entonces, eso también, por eso el entrenarse, y aunque sea comenzar, así como dices tú, de repente un poco denso, poco a poco te vas a ir dando cuenta, te vas a encontrar en una situación y tu conciencia te va a mostrar la pregunta y ese realmente, ¿qué más es posible aquí? Universo, muéstrame, va a tener un poder de transformación interna que va a haber un despertar, va a haber un despertar y va a haber una conexión, ¿cierto? Con esas preguntas donde no cerramos las puertas, porque nosotros mismos nos bloqueamos. Y eso también es un punto importante. Por ejemplo, en muchas personas que vienen a sesiones siempre llegan a este tipo de terapias energéticas, ¿cierto? Acá hablamos de conciencia nosotros, me dicen, estoy bloqueado, estoy bloqueada, estoy bloqueado, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar es reconocer cómo estamos funcionando. Entonces, nosotros mismos nos bloqueamos en la medida que solamente no reconocemos que estamos funcionando solo desde la mente, de la conclusión, la definición y esta repetición, ¿me entiendes? Que es como hablábamos también en algún momento, este copy-paste, ¿no? Lo mismo que pensé ayer, el 99% es lo mismo de antes de ayer y además de ese 99% quizás, no sé, el 0,1% quizás te corresponde, ¿no? Entonces, la pregunta es el eslabón, es el eslabón perdido de comenzar a mover la energía en tu vida y a desbloquearte, ¿no? Porque siempre la invitación de la conciencia es a más de ese espacio, a más de ti, a más de la vida, a más de todo lo que tú elijas, ¿no? Eso es muy importante reconocerlo. Todas estas Ujú. herramientas, además de empoderarnos, ¿cierto?, abren ese espacio, ¿no? De no concluir de lo que nos está sucediendo. Bueno, estoy bloqueada, estoy percibiendo eso, en verdad es mío, puedo cambiarlo, ¿cómo lo cambio? Ujú. ¿Qué podría preguntar para que se muestre? O lo que la que hiciste hace un ratito me gustó, eso de qué puedo elegir, ¿no? Ujú. ¿Qué puedo elegir? Porque ahí hay un superpoder, ¿no? Si estoy eligiendo los mismos pensamientos y además le doy el poder a la mente diciendo no puedo salir de ahí. Sí, sí puedes Ujú. elegir. Sí, se puede. Simplemente se elige. ¿Cómo? No sé, cómo te paras de la silla, lo haces. Tomando acción, ¿no? También hay que tomar acción. Exacto, Ujú. exacto. Pero si no hay una elección, porque hay gente que es muy consciente, pero no lo elige. Lo ve, Sí. pero no lo elige, ¿no? ¿Eso podría ser una anticonciencia? Puede ser, pero también hay otras cosas que nos pueden frenar, ¿no? Otros compromisos que tenemos, compromisos, contratos, acuerdos de quedarte mismo, ¿sí? De Ajá. quedarte con Mm, luto. Hay que ir mm, abriendo eso, hay que ir disipando eso con preguntas. Las preguntas esto es como para autofacilitarte cada día, con cada cosa. ¿Y qué caos podemos sí, infundir al vivir en la pregunta y no en la respuesta? Tú sabes que el caos no es el horror que se cree de caótico, de desordenado, descompuesto, no, más bien en el caos se crea. Entonces hay que echarle energías y magia de caos a todo. Y también la pregunta es eso, porque imagínate cómo está acá toda la energía y el momento que abrimos con preguntas y las conclusiones se van disipando porque son como pesadas, ¿no? Todas las conclusiones. Entonces vamos disipando y vamos divirtiéndonos. ¿Qué tal que si empezamos a hacer preguntas solo por diversión? Porque hay preguntas que pueden ser súper divertidas. Entonces, ¿a dónde me gustaría ir? ¿Qué contribución puedo hacer para la Tierra, para el planeta Tierra? ¿En dónde se requiere mi energía? A veces la energía puede ser nosotras que somos mamás con los hijos. A veces la energía es callar, a veces la energía es permisión, a veces la energía que se requiere es más fuerte, ¿no? Cuando tú estás
en una situación de peligro o hay casos de robo, por ejemplo, o cuál es la energía que se requiere ahí. Entonces tú tienes que tener una energía fuerte. Una persona que tiene una energía fuerte no le roban, porque es la energía que se requiere en ese momento. Entonces también se puede hacer esa pregunta, ¿qué energía requiero ser? ¿Qué contribución puedo ser hoy para el mundo? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección podemos ser mi cuerpo y yo para recrear mi cuerpo cada día? Me encanta. Súper linda pregunta. Súper linda, sí, Ujú. sí. Hay mucha conciencia en eso que has comentado ahora, ¿no? Esto de qué energía requiero ser, qué conciencia requiero ser, cuánto entregamos, cuánto soltamos el control en esas tres palabras, cuatro palabras que decimos, ¿no? Hay un viaje hermosísimo cuando comenzamos a elegir las preguntas. Tiene un efecto, no sé, no puedo decirlo cómo, sería muy lineal decir un efecto 360, ¿no? Tiene un efecto a nivel cuántico muy expansivo. Esa es la tecnología energética, ¿no? De cuánto tú te vas liberando, te vas expandiendo, vas hackeando, ¿cierto? Tu mente, te vas reconociendo a ti mismo desde otros espacios del ser, ¿verdad? Comienzas a reconocer esto de que tú puedes ser una contribución a través de esa pregunta, como también todo lo que existe en tu universo también te puede contribuir a ti, ¿no? Es un proceso de empoderamiento maravilloso que traen las preguntas, en todo sentido. Además, esta invitación de siempre a más, ¿no? No como, ¿cómo se puede decir? Eso fue algo que cuando cuando no lo descubrí, sino que cuando me di cuenta, fue como, wow, en verdad, o sea, cuánto nos estresamos desde la mente buscando ese más desde la linealidad, desde el estrés, desde la mente, porque ahí también eso sucede, ¿no? En los talleres de alivio del estrés y eso también vemos mucho eso, de cuánto nos agotamos, ¿cierto? Intentando funcionar solamente desde la mente, ¿no? Y que te llega un límite y tú te quedas ahí y esto es y no hay más nada. Entonces, una pregunta es como salir de la caja. Es como salir de la caja inmediatamente y siempre la invitación a más, porque recordar que este juego, ¿cierto? De la conciencia es mientras más conciencia o energía de la que se requiera haya disponible, va a haber más para todos, ¿no? Eso me encanta, eso me encanta, de cuánto más nosotros podemos elegir ahí. Ujú. Ahora, por ejemplo, hay otro tema que es muy también mentado, el dinero, ¿no? ¿Cuántas preguntas entretenidas podemos hacer para comenzar a vincularnos con esa energía, ¿verdad? ¿Cómo nosotros también podríamos, ahí va una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotras podríamos ser una contribución para él, ¿no? ¿Cómo- Cuando muchas veces lo tenemos lleno de juicios y cosas. Yo tengo por aquí una del dinero. A ¿Cómo ver, puedo recibir más dinero del que puedo gastar? me encanta, ¿Cómo me puedo recibir encanta. más dinero del que puedo gastar? Y quería comentarte una experiencia, una anécdota. En algún momento que yo me sentía ofuscada con una situación, así como cuando te pasa algo y te quedas helada y dices, wow, ¿y ahora qué hago aquí? Y también algún compañero facilitador me decía, ¿y qué es lo bueno de esto que no estás viendo? Ajá. Y esa es una excelente pregunta cada vez que me encuentro en una situación así. Entonces me digo, ok, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y se libera la energía también, porque a veces creemos que es algo malo, porque tú sabes, bueno o malo es una conclusión, es la polaridad, y puede ser algo que parece malo, pero te lleva a algo que después te guste. Entonces, puede ser, cuando, cuando, cuando pasan estas cosas y te haces esa pregunta, se disipa esa energía y viene todo, siempre viene, ¿cómo puedo mejorar esto? Y de Algo hecho, se muestra, algo nuevo se muestra que no estaba en el catálogo. Mm.
Pero ojo, que ahí hay un gran espacio, hay un viaje ahí interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que en situaciones muy difíciles a veces, ¿no? Desde la perspectiva en lo que lo veamos, ¿cierto? No logran ver lo bueno, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Es como, inclusive hasta se enojan, se molestan, em, se ofenden. Entonces, desde ese espacio de conciencia es tan importante, ¿cierto? De cuánto a través de este conocimiento en el que tú te vas entrenando, puedes lograr, ¿cierto? Esa propia maestría, ese empoderamiento que te lleva a esa maestría personal que con toda esta permisión, generosidad de espíritu y comenzar a reconocer un montón de otras energías, ¿cierto? Que van con respecto a toda esta experiencia de vida, ¿cierto? Que te toca surfear de alguna manera, ¿no? Entonces, la pregunta nos puede traer mucha más conciencia justamente a esos espacios de dolor, porque cuando estamos sufriendo mucho, eh, requerimos conciencia, ¿verdad? Si no, ¿de qué otra forma? ¿No? La conciencia es la que nos expande, la conciencia es la que nos alumbra, la conciencia es la que nos hace salir de ese lugar. Entonces, es una invitación a reconocer, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Tengo infinitas experiencias familiares y de amigas, así que no, y personales también, o sea, me demoré años en poder digerir eso de, por eso esta es una invitación a jugar con esto y ver qué es lo que pasa para irnos dando cuenta dónde están nuestras limitaciones, porque si esa pregunta nos choca, ¿cierto? Es porque ahí justamente hay algo, Algo que ¿no? Nos muestra exacto, nos muestra la resistencia que tenemos y eso es lo que queremos disipar para poder expandir, agregar más conciencia, tener más facilidad y amabilidad, ¿cierto?, con ese proceso. Entonces es muy útil. sí, muy bien. Aquí tengo otras preguntas un poco sobre el cuerpo, porque estaba leyendo el libro del cuerpo correcto para ti. Ujú. Entonces, en todos los libros hay unas preguntas tan lindas y dije, voy a sacarme algunas de aquí para esta charla. Entonces, ¿qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para crear una vida deseada con absoluta facilidad? ¿Qué deseo en mi realidad física? ¿Qué puedo crear y generar con total facilidad y gozo? Son unas de estas sobre cuerpo. Y así, cuando nos conectamos con la visión y el poder de lo que queremos lograr, seguimos esa energía y permitimos que el universo nos muestre el camino y nos dé lo que queremos. Entonces, vivir en la pregunta es una elección, ¿ya? Y las personas que no toman esa elección, pues ahí es donde nosotros usamos la permisión para que cada quien que está en su momento pueda elegir cuando lo elija, cuando sea su momento. Y sí, las preguntas son esto, ¿no? Que tienen mucho juicio y siempre queremos que sea lo correcto. Entonces, ahí, ahí es donde vemos, a veces nos pasa que tenemos, y mientras tienes más conciencia, puedes observar, sin juicio, pero tú puedes observar qué está pasando y estar en permisión. Eh, Porque claro, también sabemos esto, ¿no? Mientras, como te decía, la conciencia y el juicio no pueden estar ahí mismo. Entonces, si hace falta estar en permisión y es una elección personal, empezar a hacer preguntas, usar las herramientas, abrirnos a más posibilidades, porque tenemos todos que romper puntos fijos, puntos de vista súper fuertes que están implantados en nosotros. Pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones económicas, pueden ser muchas cosas que cada uno tiene en su vida diferentes. Entonces, si queremos tener más conciencia, podemos hacer más preguntas. ¿Qué más es posible?
y ¿Qué recibir más es más. posible? ¿Qué más es posible? Esa es una pregunta que ya todas las personas que nos han ido viendo, yo creo que la hemos usado desde el principio. Además que también la pregunta nos ayuda a no a ser sólido, ¿cierto? Esas energías que nos incomodan, pero que igual de alguna manera como que nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, la pregunta también es una invitación a ese espacio de la mente, a la neuroplasticidad, ¿no? En ese espacio de cuando nos vamos reconociendo y recién estamos como, ¿no? Entrando y nos ayuda, ¿cierto? A conocer esas limitaciones que tenemos, donde nos contraemos, cuando estas preguntas tan expansivas nos van como, ¿no? Nos van mostrando nuestro propio espacio y como dijiste tú, son herramientas para que tú misma te facilites la vida, Ajá. ser tu propio gurú, Y tenemos, ¿verdad? De eso se trata. sí, aquí Sí. tenemos un mensajito. Gracias por tanta generosidad. Justo hoy pasé todo el día rompiéndome la cabeza con 1000 preguntas. Ahora comprendo que las estaba planteando mal. Primero, no hay juicios. No te des duro, porque hay que soltar eso, primera cosa. Y mira, todo lo que está en la cabeza, o sea, depende desde dónde estamos haciendo las preguntas. Entonces tenemos que soltar, coger la mente y ponerle un ratito a un lado y percibir la energía y así podemos ir haciendo preguntas mira, es como un idioma. La energía es como un idioma. Te va a decir por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer, qué elegir. Todo eso te da señales el cuerpo y tú vas a aprender a percibir. Es un ejercicio de usar las herramientas todo el tiempo. Y luego tú ya vas a ver cómo se te abren los caminos y por eso decimos, esto es magia porque se abren estas posibilidades, porque eso cada uno de nosotros somos seres infinitos, somos energía, somos espacio, energía, conciencia, elección, posibilidades, somos cada uno, somos poder. Entonces, realmente puedes hacerlo todo. Y haciendo las preguntas te liberas y así puedes quitarte esa, esta cosa que te cubre tanto los ojos, que es tan pesada, que es esta realidad, ¿no? Entonces, si tú te quitas y puedes ver más allá, y puedes elegir, o bueno, no necesitas ver, necesitas percibir y así puedes elegir, ¿cierto? Pero ella dice que estuvo haciendo preguntas. Dice que sí estuvo haciendo preguntas desde la mente, al parecer, ¿no? Quizás ya maneja algunas preguntas. Recordar siempre que si estamos usando preguntas y sentimos, ¿cierto?, que nos estresamos, es porque estamos esperando o buscando, de alguna manera la mente va a buscar las respuestas, ¿ya? Es por eso que se requiere ir entrenando este músculo, ¿ya? Porque de repente se abre el caño, ¿cierto? Y comenzamos a percibir y a darnos cuenta, porque eso es lo que hace la conciencia, ¿cierto? Traernos ese regalo del que me voy dando cuenta. Y en algún momento, ¿cierto? Comienzo a tener más claridad de todo y comienzo a percibir desde otro lugar. ¿Por qué? Porque por cada pregunta que yo hago voy accediendo a más conciencia, ¿no? Voy neutralizando mi mente y al neutralizar y limpiar, como decía Inés, a través de la pregunta, o si te haces barra, o todas las herramientas que estas liberan, creas más espacio para recibir más de todo esto, lo que estamos, ¿cierto? Permitiendo el acceso, ¿no? Porque cuando el software se llena, ¿cierto? Tenemos que resetearlo. Esto es para mantener, ¿cierto? Es como ir haciendo una limpieza diaria de lo que tenemos. Entonces, preguntar siempre cómo puede mejorar esto, ¿cierto? ¿Qué más es posible? Y reconocerte también, sobre todo cuando los juicios, no hay que hacerse errónea, ¿no? Porque cada uno tiene su forma, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de conectar con su propia conciencia. Estas son herramientas, entonces, de la forma en la que yo voy haciendo las preguntas, con amabilidad conmigo misma, desde ese lugar, yo puedo preguntar, ¿no? ¿Qué requiero aquí? ¿Cómo puede mejorar? ¿No? Simplemente eso. Y darnos el tiempo. A veces lo queremos ya, ¿no?
Lo Ujú. queremos ya. Y ese ya es la mente, ¿no? La mente tiene un contrato de limitación, ¿no? Nacemos y morimos, entonces eso es lo que hace, ¿cierto? Esa programación del contrato de vida-muerte es lo que hace la intensidad, ¿cierto? En algunos espacios de nuestra vida, ¿no? Es por eso la invitación a reconocernos como seres infinitos. Y desde ese lugar, ¿cierto? Funcionar. Se requiere mantenerse activo también, ¿no? Porque eso también es otro tema que salió esta semana. En preguntas, ¿cierto? En las sesiones me decían, bueno, ¿cómo sostengo esto energéticamente? ¿No? Ya. Que no sea un estrés porque soy dispersa, porque me pasa esto. ¿Qué dirías tú, Inés? ¿Cómo sostenemos con amabilidad? Pregunta, ¿por qué me pasa esto? Ya tiene mucho juicio. Siempre que se pone el por qué es encontrar una razón de algo, eso ya tiene juicio. Entonces, se puede usar las preguntas que son más expansivas, ¿no? Y bueno, no sé mucho, no te entiendo mucho del el caso de esta persona, pero en todos los casos se puede usar estas preguntas que son ilimitadas, o sea, que son más expansivas, ¿sí? Entonces, tal vez ahí, no sé si esta persona hace Access, pero hay unas lindas preguntas depende del caso, si es que es un tema de cuerpo, si es que es un tema de dinero, se puede hacer, se puede formular unas preguntas más, como más hacia cada caso, ¿no? Acá, mira, tengo otras preguntas. ¿Qué puedo añadir a mi vida hoy? ¿Qué me dará más dinero inmediatamente? O sea, Ujú. también se puede pedir facilidad, qué energía, espacio, conciencia y elección puedo ser para crear una realidad financiera más allá de esta realidad con total facilidad, ¿sí? Y puedes repetir esta pregunta muchas veces, por eso se hacen los programas de 30 por 30, porque también así a la mente se le pone a un lado. Tú repites esta pregunta, por ejemplo, cualquiera de estas que hemos comentado ahorita, la repites 30 veces durante el día, durante 30 días. Y tú vas a ver que esa energía se disipa porque se disipa, ¿ya? Entonces sí, a veces hace falta la repetición. Si es que es lo que se requiere, ¿qué energía se requiere? Se requiere un 30 por 30 en esta pregunta, pues te pones unos Claro, minutos a hacer preguntas. Ujú. claro, funcionan como un mantra, ¿no? El mantra también está diseñado, los mantras están diseñados para neutralizar la mente, ¿cierto? Acá se disipa, como dices tú. Además lo liberamos. Además de entrar en un espacio, ¿cierto? Meditativo. Ese espacio meditativo es justamente eso, ¿no? Cuando la mente descansa, Ujú. ¿no? No está en su proceso. Entonces son muy divertidos los aclaradores, son muy interesantes. Muestran muchas cosas, además de lo que libera. Así es que me encanta. Y bueno, también otro tips con esto que comentaste del por qué me vino esto de cómo funcionan las preguntas, ¿verdad? La gran mayoría de las preguntas comienzan con el cómo puede mejorar esto, ¿no? ¿Qué más es posible? ¿Qué energía requiero hacer? ¿Qué tendría que pasar? ¿No? Utilizamos eso desde el espacio de la expansión, como hablamos hace un momento, ¿verdad? Ahora, el cómo, eso es algo interesante a tener en cuenta, el cómo siempre va a ser del universo, ¿ya? Por eso soltamos la pregunta y debemos, entre comillas, ¿cierto? Permitirnos estar abiertos, ¿cierto? A percibir esa información. Y esa claridad es la que a través de el ejercitarse, ¿cierto? Vamos a comenzar a reconocer. Entonces, por eso preguntamos cómo puede mejorar esto, ¿no? ¿Cómo podría ser mejor? ¿O cómo podría transformarlo? ¿Cómo podría crear más? ¿Verdad? Ahora, desde el espacio de la conciencia del por qué, el por qué tiene esta energía de reafirmar lo que yo estoy pidiendo, porque aquí hay una conciencia, ¿cierto? El universo, para el universo no existe el no.
¿ya? Entonces, cuando yo estoy reafirmando algo, por ejemplo, ¿cierto? Porque hay una pregunta que me encanta que yo siempre hago. Dice, cuando voy al supermercado, sobre todo, ¿por qué todo me resulta tan barato? ¿No? ¿Por qué soy tan afortunada? ¿No? ¿Por qué, si yo digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Estoy reafirmando, ¿cierto? Estoy tomando esa respuesta o esa conciencia o reconociendo o pidiendo más de eso. Entonces, revisemos también el lenguaje cuando hacemos las preguntas para que siempre nos lleven a la expansión, ¿ya? Ahora, es la invitación, ¿cierto?, a jugar con las herramientas cuando tú ya estás dispuesta a soltar el control, ¿cierto? Y a reconocer de que hay todo un sistema energético que nos respalda, ¿verdad? Que está la Tierra, el universo, tu propia conciencia, ¿verdad? Y que hay todo un conjunto de energías funcionando, ¿cierto? En este proceso de tu creación consciente. Eso también es muy interesante porque nos cuesta un montón llegar allá. ¿M? Generalmente cuando estamos en cero, 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 ¿no? O mucha mente, estos son saltos cuánticos. Ya cuando lo haces, Sí. vas a poderlo percibir en tu vida diaria, ¿no? Ese es el regalo. Entonces, el por qué lo vamos a transformar, ¿cierto? Para esas cosas que queramos, ¿cierto? Amplificar, ¿no? El por qué me resulta todo tan barato me encanta, porque también me hackea, ¿cierto? Esa programación de que puedo tener yo así como, ¡ah! ¿No? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, no sé, con la clase barra, o una cartera, una comida, lo que sea, ¿no? Esa conceptualización que tienes con la referencia de la linealidad, ¿cierto? Del dinero también es muy interesante. Entonces ahí podemos jugar un montón, ¿no? El cómo siempre va a ser algo donde nosotros vamos a estarle diciendo al universo, bueno, muéstrame el cómo, Ujú. ¿no? ¿Cómo Sí. sería? Y, y hay posibilidades ilimitadas que el universo te puede proveer. Entonces es Eso. soltar, porque cuando tenemos algo así como fuerte y fijo, estás en la mente, no estás en el ser. Entonces es Exacto. importante hacer las preguntas y relajarte. Haces preguntas y te relajas. ¿Sí? Y nos vamos a reunir, Sandrita y yo, mañana para hacer preguntas sobre las nuevas ¿Verdad? charlas Tenemos que sesión de vamos, preguntas personales. vamos. Exacto, es para un workshop de creación. Vamos a crear con la pregunta, a ver qué es lo que se muestra. Eso también, ¿no? Para que esos regalos, ¿no? Están ahí disponibles para nosotros. Ah, y esto es es otra pregunta que también me encanta, esto de preguntar por lo que está disponible. ¿Mm? Ujú. Muchas veces craneamos, ¿no? Así como comentaba nuestra amiga Vía acá, ¿cierto? De, "Ah, ¿qué pido? ¿Cómo lo hago?" Y a veces tenemos un montón de regalos disponibles que nosotros mismos hemos dejado para nosotras. El universo está ahí también, la Tierra y todo, y no vemos eso que está disponible. Entonces, con las preguntas, como ya bien dije, tenemos acceso a esa claridad, a esa percepción, a ir reconociendo porque estamos cada vez más presentes cuando estamos en la pregunta, ¿verdad? Entonces, todo eso se confabula para que nosotros podamos recibir más de todo eso. Y eso también nos conecta con la abundancia, ¿verdad? De reconocer todo ese universo de infinitas posibilidades. Y por ejemplo, algo muy bonito que dijiste tú, Inés, recién, esto de relajarte. ¿Cuánto nos demoramos Sí. en relajarnos? Y a veces estamos creando nuestra vida desde ese estrés, ¿no? Ujú. Y a veces desde el estrés nos lleva a la escasez, ¿no? El estrés nos lleva, no sé, no lo hacemos relajado. Entonces, por eso requerimos entrenarnos en esto para que en algún momento, ¿cierto? Nos movamos a ese espacio energético de que solamente funciona para nosotros. No es ni el tuyo, ni el mío, ni nada. Esto es un viaje a descubrir justamente eso, que es lo que funciona para ti, desde ese espacio de la creación, ¿no? Y,
Y también cuánto nos demoramos en soltar y querer esa inmediatez. Y a veces puede ser inmediato, ¿ah? Todo va a depender, ¿cierto?, de la conciencia en la que nosotros estemos ahí abriendo nuestro espacio. Hay personas que mm, se mueven muy rápido. No somos todos iguales, pero bueno, que es lo que es rápido también. Así es que, ¿cómo puedo ser más afortunada esta noche? ¿Y cuánto más podemos crear con Inés? Ay, ¿cuánto más podemos crear? Vamos a dejarle al universo que nos dé todas esas respuestas y nosotros vamos a tomar acción, porque también es eso. Para crear hay que elegir reunirnos, hay que elegir hacer, hay que elegir ponerle un día, una fecha, hacer las cosas. Entonces también es elegir, o sea, creas, eliges, tomando acción, se manifiesta. Entonces así va. Y bueno, creo que nos tenemos que ir despidiendo porque estamos a punto de que nos cierren, pero muchísimas Sí. gracias, Sandrita. Qué lindo compartir contigo, Inés. Te mando un abrazo grande desde Buenos Aires hasta... ¿En qué ciudad estás? Se me olvida el Quito, nombre de tu ciudad. en ¿En Quito, Quito? Ecuador. Ah, está en Quito. Ah, me habías nombrado otro pueblo que estaba cerca. Tumbaco. Sí, sí, es parte de Un Quito. barco, qué Tumbaqueño, lindo, sí. ¿sí? Y bueno, quedan invitadas a la próxima charla. Tenemos otros temas todavía muy interesantes que compartir. Listo. Pronto les pasamos el tema por redes. Gracias a todos Exactamente. los que han compartido con nosotros hoy y nos vemos la próxima semana. Y nos vemos, sí. Si tienen preguntas, ya saben, directo por el inbox, ahí nos mandan un mensajito. Listo. Bueno, que les vaya bien a Ok. todos. Un besito, Inés, que tengas linda noche. Igual tú. Chao. Chau, chau.